Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Tengo el honor de que hoy, que vamos a hablar de un tema difícil, importante, que está en la boca de todos, que son los derechos humanos, vamos a ver si tienen límites, si cuando se invocan esas dos palabras es como magia, o si estamos confesando una ignorancia que se tapa más o menos con decir derechos humanos aquí, derechos humanos allá, en la Constitución, la reforma del 2011, y yo soy de los que pienso que esa reforma tiene un parangón histórico con la puesta en vigor de la propia Constitución en 1917. Pasaron muchos años, pero ese es el tamaño del giro que se dio. Pero en 2011 ahora, ustedes allá en su hogar tienen que saber de esta materia, en qué línea se va hacia el derecho familiar, al constitucional, si hoy ya no debemos hablar de garantías individuales, sino garantías que permitan que sean efectivos los derechos humanos. Y para ello, qué mejor que un experto, número uno en México, nuestro defensor de derechos universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida, como siempre, Jorge. Muchas gracias, doctor, por invitarme nuevamente, por esta oportunidad. Gracias. Como escuchaste y como es el tema que salió ya en la pantalla de la televisión, valdría la pena que empezáramos, para que la distinguida teleaudiencia entre con nosotros a la temática, que nos dijeras, de acuerdo con la ley, cuál es la naturaleza jurídica, qué son los derechos humanos y cómo se definen. Bueno, los derechos humanos son aquellos que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos. Por supuesto, estos derechos han ido evolucionando a lo largo de la historia, a lo largo de los sucesos históricos, de situaciones a veces de calamidades, de abusos de poder, etcétera, y ha sido una evolución, yo diría, ya de siglos. Ha habido momentos cumbres en esta evolución, yo diría 3 grandes momentos cumbres. El primero de ellos, cuando este tipo de estándares... Eso en la historia. Así es, en la historia, este tipo de estándares cuando fueron plasmados por primera vez en documentos. ¿De cuándo es esa fecha? O pues hay quienes señalan incluso, bueno, ni siquiera documentos como los conocemos, sino algunos vestigios, por ejemplo, de la piedra de Ciro, ¿no?, donde estamos hablando de más de varios siglos, más de 100 siglos, 1500 años más, en donde se establecen ya un respeto a ciertos aspectos básicos de la persona, por ejemplo, la libertad frente a la esclavitud, la libertad o el respeto a las creencias y a la religión. Desde entonces tenemos esos antecedentes. La vida. La vida, ¿no? Y ha habido una serie de momentos, como les señalaba, en donde estas cuestiones... Después de ese, ¿cuál sería el que se puede señalar? Pues el gran momento sería, por ejemplo, cuando se plasman en documentos solemnes. Usted sabe, como experto en derecho civil, se habla de la solemnidad en algunos casos, donde es un tipo de forma elevada, algún requisito esencial. En este caso hablo de la solemnidad, por ejemplo, la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215, suscrita por los varones, por el rey, por las autoridades en ese entonces eclesiásticas, que se la imponen. Etcétera. Se la imponen, de hecho. Le arrebatan derechos, ¿no? Así es, le dicen, si quieres nuestro apoyo económico, nos vas a respetar estos derechos. Y ese es parte de los momentos cumbres, la Declaración Francesa de 1789, el Bill of Rights inglés y el Bill of Rights norteamericano, ¿no? En fin, una serie de documentos que se van influenciando recíprocamente hasta llegar a los catálogos de derechos plasmados en las constituciones.
Eso te iba yo a decir, creo que es muy importante porque no es un dato muy conocido que sería conveniente destacar. Siempre estamos en la cuestión europea, 1789, un poco la inglesa, pero 1776 en Estados Unidos, antes que los franceses. ¿Qué consignan? Ahí hay un tema entre los franceses y los norteamericanos sobre hablando de derecho familiar, sobre la paternidad de estas ideas. Lo cierto es que había una recíproca influencia, ¿no? Yo no podría decir exactamente quién influyó a quién, porque había en efecto un intercambio de ideas muy importantes, pero en Estados Unidos en 1776 con la Declaración de Independencia y luego en 1787 sí marca un parangón porque pues, se genera la idea de organizarse bajo una constitución en sentido moderno, porque ya los griegos también hablaban de estas ideas. Pero lo importante es, en Estados Unidos, en 1787, con la Constitución, con el régimen federal, las colonias, estos que formaron a los Estados Unidos, eran las que tenían sus cartas, sus constituciones, y donde tenían pequeños catálogos de derechos. Eso es muy interesante porque la Constitución de los Estados Unidos no tenía catálogo de derechos. Eso se lo agregaron hasta 1791, con el Bill of Rights, las primeras 10 enmiendas a la Constitución, y en ese sentido yo podría decir, bueno, pues los franceses... Eso, ahí hubo definitivamente una influencia de la Revolución. Así es. Y finalmente en Estados Unidos generan estas 10 enmiendas, reformas constitucionales, que generan su catálogo de derechos. Perdón que te interrumpa. Eso ya como algo muy formal. Y de ahí al siglo XX o al siglo XXI, ¿cómo podrías plasmar esa idea? Bueno, yo diría de esta forma. Se empezó a difundir, empezó a haber una globalización de organizarse bajo constituciones. Los países, yo diría un gran paso de la humanidad fue plasmar estos derechos en las constituciones. Entonces, en el siglo XIX esto se empezó a difundir. Nosotros tenemos un papel histórico que debe destacarse, ¿no? Pues durante el siglo XIX, en efecto, consolidamos un catálogo hasta llegar al más sobresaliente de la Constitución del 57 y luego 17, con la protección de los grupos jurídicamente desfavorecidos como eran campesinos y trabajadores. ¿Tú puedes acreditar, probar, argumentar que ya en esas primeras constituciones nuestras y por supuesto en la de 17 ya hay, aunque no se llamen así, derechos humanos, porque hay quien, los tradicionalistas, dicen, no, es que ustedes están equivocados, no los civilistas, sino ustedes, porque esas son garantías constitucionales. Pero yo creo que los derechos humanos van más allá de las garantías. En efecto, lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial se genera una nomenclatura, vamos a ponerlo así, una etiqueta, para nombrarles a esos derechos, esos estándares básicos de la persona que ya existían en las constituciones. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial se les conoce como derechos humanos, que es una traducción literal de la nomenclatura inglesa Human Rights. Pero, en efecto, el contenido es el mismo, cambia la nomenclatura con algunos otros aspectos importantes. Y el derecho, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en realidad se nutrió de los contenidos de las constituciones de entonces. Entre otras la nuestra. Así es. Entonces, el derecho internacional en esa materia se nutre de los contenidos del derecho constitucional. Entonces, no puede ser ahora que hagan una distinción, una diferencia tan tajante, como si fueran dos galaxias o dos sistemas solares, cuando se nutren de lo mismo, ¿no? Ese es precisamente la cuestión. Yo creo que ya con esa explicación tan pedagógica, tan clara, la distinguida teleaudiencia nos va a seguir en esta temática, porque ahora sería importante ubicar la esencia de este programa. Cuando yo ejerzo estos derechos humanos,
incluso este que se consignó en 2011 en el artículo 29, que por primera vez de la Constitución se habló del derecho a la vida, que lo hemos dicho en otros programas, que no estaba. Dicen, bueno, es que se interpretaba, no, pero ahí ya dice a la vida, aunque diga que no se suspenderán los derechos en tal y tal, y dice el derecho a la vida, ya aprovecharon para meter esta expresión. ¿Hasta dónde mi derecho humano, por ejemplo, a que no me molesten, porque pues se le dice la palabra, manifestantes que pasan frente a mi casa todos los días y la pintan y rompen, o frente a mi negocio, hasta dónde yo podría legalmente, con la nueva ley de amparo, con el interés legítimo, con algo así, decirle o pedirle a un juez, y si lo podría hacer, prohíbe que esa manifestación pase por mi casa? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque es un tema que involucra tres aspectos. En efecto... Por eso estás aquí, tú eres el experto. No, yo pregunto, porque es muy fácil preguntar, pero contestar es lo más trascendente. Pues los derechos humanos, dicen, no son absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo ejercer e imponer mis derechos por encima de los derechos de mis semejantes, los míos, o de la como colectividad. El caso claro. En ese sentido, los derechos tienen límites. No puedo yo decir, su derecho llega hasta donde mi derecho comienza. También los derechos pueden ser sujetos a reglamentaciones, y ese es el tema, yo creo que en el que yo enfocaría esta temática. Y por supuesto, hay derechos que en su vigencia temporal pueden ser suspendidos. Que es lo que dijo el 29, ¿no? Así es, y derechos que no pueden serlo. Es que también lo dice. Es en ellos cuando la vida. En ningún supuesto, como el de la vida, sí, y todo lo demás. Entonces, son tres categorías de cuestiones. La primera, ¿dónde están los límites de los derechos humanos? Yo contestaría de manera muy sencilla, están exactamente en los mismos preceptos donde están consagrados. Si uno lee, por ejemplo, el artículo 6, libertad de expresión, se establece el derecho, pero inmediatamente se dice, este derecho tiene como límites la vida privada, la honra de las personas o el orden público. Yo no podría válidamente, por ejemplo, en un espectáculo público, en un cine, en aras de mi libertad de expresión, pararme y alarmar a todos diciendo que se está quemando el cine o que está temblando. Si causo yo algún tipo de lesiones, pánico, muertes, colectivo, pánico, etcétera, de eso soy responsable. Entonces, los derechos donde están consagrados, ahí también encontramos su contrapeso, vamos a llamarlo así. Eso es muy importante porque el común denominador en el conocimiento de esto, el conocimiento vulgar, vamos a decir, pasa por eso que tú señalas como experto, y es tan importante que voy a hacer una pequeña pausa, regresamos con ustedes en un momento para retomar esta problemática tan importante. A ti te sale lo maestro. Es importante lo que les decía antes del corte, porque el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, nuestro defensor de los derechos universitarios de la Universidad Nacional,
Esto lo repito por si usted acaba de sintonizar el canal. Estamos hablando de los derechos humanos y precisamente él va a enfocarse ahora sobre cuáles son los límites y hasta dónde llegan. Porque esto es evidente, como él lo ha puesto ya en claro, mi derecho humano a manifestarme empieza o llega hasta donde yo no lo moleste a usted con mi manifestación. Y eso, bueno, lo que acabamos de pasar recientemente en el Zócalo, que fue arbitrariamente invadido, sostenido, lo que está ocurriendo en este momento en Oaxaca, que hay una impunidad total y bueno, pues ya no es libertad, es un libertinaje. Pero volviendo a lo que tú señalabas, se me hace muy complicado, Jorge, poder asirse de eso para decir aquí llega y aquí empieza. Bueno, de hecho es una de las tareas más, en efecto, más delicadas, ir concretando los límites. Hay una serie de requisitos que ya vienen señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben ser observados a la hora de reglamentar los derechos, o sea, de ponerles una serie de reglas para su ejercicio ordenado, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que las elecciones, ¿no?, el derecho al voto se realizara de una manera completamente desordenada o que no se exigiera una credencial de elector para votar, como a lo mejor en algún momento sucedió en el país de décadas. Pero necesitan los derechos, requieren para también respetar los derechos de los demás, ser regulados, ser reglamentados. La cuestión, por supuesto, es el quién y el cómo. Y creo que aquí es importante señalar que ya se han dado una serie de parámetros para llevar esta tarea a cabo, lo cual no quiere decir que sea sencilla. Por ejemplo, la Corte Interamericana dice que los derechos para ser, ella le llama restringidos legítimamente, hay quienes llaman regulados, ¿eh?, requiere que esto sea llevado a cabo a través de una ley. Ese es el primer requisito. Una ley formal y material. Entonces, que sea una cuestión que surge de los órganos legislativos, de la Cámara de Diputados, de senadores, del Congreso, de las legislaturas locales. No podría ser una reglamentación que únicamente surgiera del ámbito de autoridades administrativas. Eso sería contrario a la esencia de los derechos. A ver, déjame interrumpirte para ejemplificar. Es correcto, de acuerdo a esos supuestos, que en el año 2010 la quinta legislatura del Distrito Federal haya decidido, pésimamente redactado, que en el Distrito Federal hubiera matrimonio en derecho familiar de personas del mismo sexo, hombres o mujeres o heterosexuales. Eso es correcto. De hecho, pues están... De derecho. Sí, o sea, la intención que tienen, el motivo es correcto. Si ya en el camino no se hizo de manera adecuada, yo creo porque a lo mejor no se tomaron en cuenta otros de los requisitos para reglamentar el ejercicio de los derechos, ¿no? El primero es que esté en una ley. El segundo, que esta reglamentación obedezca a una situación necesaria. Esto es, que la única manera que había para atender la problemática que fuera, sea precisamente tener que modular un derecho. Bueno, ¿no? Aquí, con conocimiento de causa, fue más demagógico, porque estamos hablando de una reforma del 2010, y al 2014 se han casado de hombres con hombres o mujeres con mujeres aproximadamente 3.500 parejas, de 8,5 millones de habitantes que somos. ¿Era necesario? Bueno, ahí es una necesidad tal vez de distinto ángulo, otra perspectiva, ¿no? Yo creo que esa normatividad se dio para posibilitar más bien el ejercicio de un derecho. No creo que esa normatividad esté restringiendo los derechos de alguien o afectando los derechos de alguien.
O sea, no porque se permita eso, yo ya dejo de estar casado, o etcétera, sino se abre un ámbito de libertades, ¿no? De elección, ¿no? Y yo creo que esa normatividad va por ahí. Pero regresando, por ejemplo, a la de las marchas, que es un ejemplo más vívido, ¿no? ¿Es una materia que puede ser reglamentada? Por supuesto que sí. ¿Quién se atreve a hacerlo? Pues bueno, ya ha habido países que... No, en México, aquí me bueno. importa México, porque después te voy a cuestionar algo que es muy importante para la distinguida teleaudiencia, que nos pongas muy en claro por qué es tu inclinación, así como la del maestro Edgar Corso, la del doctor Fixamudio, pero necesitamos saber más. ¿Por qué tanto invocan la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pero eso vamos a dejarlo ahorita en lista de espera para que esto que te cuestione, ¿qué organismo, qué sería para empezar una norma local o federal? Me imagino que será federal, regular las marchas, pero regular las de Oaxaca. Yo creo que es un ámbito que sí corresponde tanto a lo federal como a lo local, ¿no? En ese sentido es compartido. Sí hay algunas normatividades en entidades federativas. Claro que aquí hay varias opciones. Insisto, el qué, yo creo que nadie estaría en contra. El cómo es el problema. ¿Cómo fijamos esa línea, ¿sí?, de hasta aquí se puede y después, cuando viene el no se puede, ¿qué sigue? ¿Sancionamos penalmente? ¿Ponemos una multa de carácter económico, una sanción administrativa, arresto administrativo? ¿Cómo lo hacemos? Esa reglamentación permitiría, por ejemplo, en ese y en otros temas, determinar una serie de requisitos. Usted quiere hacer una marcha, dígame cuándo va a ser, a qué hora, para yo como autoridad poder tomar las medidas precisamente para salvaguardar los derechos de los demás. Y de los propios manifestantes. Además, ¿no? Y que sea una manifestación dentro de lo que cubre y protege, por ejemplo, nuestra Constitución. Ahora, eso no sería violar la esencia del derecho humano que has mencionado, que yo tenga que pedir permiso. Bueno, depende cómo se regule, pero no creo que sea un permiso, sino es dar una noticia a la autoridad. Bueno, ¿sí? No, pero permíteme tantito. No es lo mismo que yo le diga a la autoridad a que le diga y me autorice. Exacto. Porque si le digo, voy a hacerlo aquí, no deben obstaculizarme mi camino hacia Los Pinos, lo primero que hacen es cerrar. Bueno, ahí precisamente, yo entiendo que hay quienes reivindiquen lo que quieran reivindicar o reclamar, etcétera, y que algunos quieran ese factor sorpresa, pero eso en verdad no ayuda ni a su causa, ni ayuda a los demás, porque precisamente son los que se ven afectados, digamos, personas que van a sus trabajos, gente que puede estar yendo a un hospital, etcétera. Hay muchas circunstancias. Por eso es necesario reglamentar. Y se podrá decir lo que son arterias principales o tales horarios o que tengan estas consecuencias, pues tendrá que utilizarse los medios, digamos, primero de persuasión y después de disuasión, ¿no? Bueno, claro, nada más que ahorita está muy de moda toda esta historia de Puebla, sí, porque ahí creo la primera ley en el país que sigue vigente, querían ya que se abrogue y no se ha abrogado, donde se permite a la autoridad armarse con balas de goma para, en su caso, reprimir el que ellos sean agredidos. Y en eso hay razón por lo que vivimos en el Distrito Federal el 1 de diciembre del año 2012, cuando se inició el actual gobierno y en el Zócalo, ¿te recuerdas? Hubo cosas gravísimas contra los policías. Fueron agredidos, no sé si alguno incluso murió, pero es muy importante cómo lo señalas, pero te voy a llevar a otro campo que está en la televisión, que está en la boca de todo mundo, que está en los que tenemos alguna
inclinación política, como en el caso concreto mío, que yo pues pienso que la izquierda es la ideología política más importante para los mexicanos. Acabamos de pasar una serie de acontecimientos en las dos cámaras de senadores y diputados que desde mi perspectiva le dan plenitud, límites y contenido a los derechos humanos. Se hicieron las propuestas, se llenaron los requisitos y empezó la discusión. Y en un momento dado, como se ha consignado, hubo una sesión de 103 horas, la más grande en la historia de este país parlamentario, pero ahí se satisfizo el derecho de las minorías a expresar los miles de reservas que tuvieron, aun cuando Cuauhtémoc Cárdenas en un momento dado dijo, pues no va a pasar nada. Yo creo que sí era importante el ejercicio democrático de que la gente se expresara como lo hizo. Ahí está el derecho humano con el límite y la regulación, porque al final, bueno, se imponen las democracias, se imponen las mayorías, que es lo que ocurrió. ¿De qué manera? Olvídate de las manifestaciones, etcétera. En general, tú podrías proponer al legislador federal, al legislador civil, porque de acuerdo a lo que acabas de decir, local, también esta materia podría estar regulada en las constituciones locales. Claro. ¿De qué manera estos derechos humanos deberían de, así muy claramente, decir son los límites, aquí empiezan, aquí terminan? Bueno, yo me quisiera referir a una cuestión que mencionó muy atinadamente del tema de las decisiones de las mayorías, etcétera, la participación, pero y también las democracias complementaría lo que usted señaló, doctor, decisiones de las mayorías respetando los derechos de minorías. Claro. Esa es la fórmula exactamente como lo expresó. Y en este caso, yo creo que lo importante es abrir cada vez más la participación ciudadana. ¿Sí? Pues no sé, a lo mejor legislando sobre la iniciativa popular. ¿Sí? Si no me gusta el proyecto, bueno, ¿tienes alguna opción? Pues aquí está un proyecto. Bueno, eso ya nos llevaría hasta el plebiscito, la ratificación del mandato, la revocación, que la Constitución de Durango tiene cosas, la última, que de seguro tú participaste inclusive en su elaboración, ¿la conoces? No tuve esa fortuna, pero la conozco y sé que estas figuras de participación ciudadana cada vez están siendo más importantes. Es modelo Durango con Jorge Herrera Caldera. Ahí tenemos algunos antecedentes, pero han ido avanzando las figuras, es lo importante. Ahora, ¿cómo hacerlo? Decía yo, tiene que ser para restringir un derecho humano, para acotarlo, para ponerle límites, tiene que ser por vía legislativa, tiene que ser una medida necesaria, tiene que ser una medida proporcional. Ese era el que te faltaba. El elemento de proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Significa que un derecho humano no puede avasallar a otro derecho humano, no puede vencerlo, no puede desaparecerlo, sino que los derechos deben encontrar una existencia armónica. Un derecho humano solo puede ceder ante otro, pero sin desaparecer. ¿A qué me llevaría esto, por ejemplo? Que en algunos casos no se van a permitir, por ejemplo, marchas o plantones alrededor de un hospital. Ahí tengo que llevar a cabo una labor que hacen muy bien los jueces, nuestra Suprema Corte, que es la llamada ponderación. Que dado el caso concreto, dadas las circunstancias y los derechos que se están enfrentando, pueda yo determinar, en esta ocasión este derecho va a ceder sin perder su esencia. Es una cuestión de punto de equilibrio, vamos a llamarlo así, pero solo en nombre de un derecho humano se puede también reglamentar otro derecho humano, ¿no? No es frente al poder, sino al derecho de los demás. Te voy a llevar un ejemplo de derecho familiar muy importante que se me acaba de ocurrir y que la Corte
algo ha caminado en eso. Si el padre o la madre se ubican en un supuesto de pérdida de la patria potestad, esto significa no poder ver ni convivir a su hijo por esas razones. Pero el derecho humano del niño, que es, él quiere ver a su papá y a su mamá, y la ley ya dijo, ya la perdiste. Esto, si se hace así de efectivo, está lesionando el derecho humano visto desde la perspectiva que ni la ley contempla del niño. ¿Cómo se resolvería? El juez diría, a pesar de que tu papá perdiste la patria potestad, atendiendo a lo que el niño ejerce como derecho humano, vas a poder vivir y convivir con él. Yo creo que es un ejemplo, pero muy nítido de la problemática de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque lo primero que se tendría que hacer es analizar si la pérdida de patria potestad, que es no solo restricción, sino hasta pérdida de algún derecho, cumple con los requisitos de, en efecto, ser una medida necesaria, ser la medida adecuada y si es proporcional. Claro. Es hora de que nuestro ordenamiento jurídico... Habría que eliminar de todos los códigos la pérdida de la patria potestad. Yo creo que sí, y dejarlo a un tema de un escrutinio judicial informado y ponderado. Mira, déjame decirte, porque viene a propósito, cuando yo hice el Código Familiar de Hidalgo en 1983, que está cumpliendo ya 31 años en vigencia, le cambiaron ahora Ley de la Familia, sigue siendo el mismo contenido, pero ahí, en 83, se quitó el supuesto de la pérdida y se sustituyó por darle facultades al juez familiar para que en función de la gravedad de la falta cometida contra el hijo, se suspendiera por el número de años o el tiempo que fuera suficiente. Claro. Pero era por excepción. Claro. Y ahí está la proporción, las características que tú estás señalando. Es ¿no? eso precisamente, permitir que de acuerdo con las circunstancias y que no necesariamente debe ser una medida definitiva, como usted lo señala, puede ser temporal. Las personas a lo largo de nuestra vida vamos cambiando. Hay gente que de repente pudiera, toda su actitud, su forma de conducirse, puede venir una cuestión que cambie completamente y debe ser una medida además revisable, temporal y revisable periódicamente, ¿no? Entonces yo creo que si así se estableció en el código, pues fue visionario en este sentido. Entonces, volviendo a lo nuestro, antes de ir a un corte, yo quisiera que nos dijeras, dentro de esta muy clara exposición, cómo están los derechos humanos actualmente en los diferentes organismos, leyes en México todavía, ¿hay límites? ¿Están marcados? De hecho, hay muchos, yo diría muchos límites, más que límites, mucha reglamentación de los derechos, pero la tenemos tan cerca que no la vemos. Por ejemplo, en la Constitución no se establece como requisito que yo deba tener una credencial de elector para votar. No está en la Constitución. Esa es una reglamentación del ejercicio de ese derecho que está en una ley y que pasará todo esos requisitos que señalé. Pero la ley en este caso es secundaria. Así es, en una ley, está en una ley secundaria. No está en la Constitución, no está en la Convención Americana, no lo ha dicho la Corte Interamericana. Entonces, ese es un ejemplo de cómo esos derechos se reglamentan. Otro, muy sencillo, que tenga yo un término preciso para acudir, por ejemplo, al amparo. Vamos a tomar el término general, 15 días. Eso es una reglamentación para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Pero está tan cerca, convivimos con ello de manera tan cotidiana que no lo vemos. ¿Por qué 15 días? ¿Por qué no 30, un año? Tú sabes que ahora de repente la nueva ley de amparo, creo que la Corte ya en eso protestó
porque habían señalado para el privado de la libertad que fuera, creo que 7 o 10 años o algo así. 8. Pero vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento para seguir. Si usted acaba de sintonizar, estamos hablando de si los derechos humanos tienen límites y hemos mezclado una serie de hipótesis de derecho constitucional, administrativo, familiar, civil, porque el derecho humano está en todo. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial en este su programa Derecho Familiar, tengo el gusto de decirle que está con nosotros el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, actual presidente de la Comisión de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la Universidad Nacional, quien siempre que lo requerimos nos dice presente, viene, deja otras actividades con tal de divulgar, de dar a conocer estos conocimientos que en un momento dado es un privilegio tenerlos en una materia tan específica, por lo que como antes lo dije y le reitero a Jorge mi agradecimiento por estar con nosotros. En esta tercera parte del programa, Jorge, normalmente damos algunas recomendaciones a las personas, sugerimos qué es lo más de lo que hemos señalado, pero antes de irnos al corte dijiste una frase que voy a retomar. En el pasado, tú eras muy joven, quizá a lo mejor no habías nacido, mi abuelita cuando escuchaba las noticias me decía cuando yo llegaba a la casa, lo dijo Jacobo. Ya eso era como carta de ciudadanía. Entonces tú, mutatis mutandis, dices, no lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tanto la hemos aceptado, la hemos metido, se nos ha metido, está por encima de nuestra Corte, de las decisiones, está a la par, o qué? Creo que es importante aclarar dentro de esta cuestión que estás tú señalando. Sí, bueno, en efecto, en 1998 el gobierno mexicano tomó una decisión de aceptar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Que fue bueno, por supuesto. Sí, esto quiere decir que a México podría ser, vamos a ponerlo así, podría ser llamado al banquillo de los acusados, ¿no? Para determinar si cumplió o transgredió algún derecho humano interamericano. Y es a partir de ese momento la Corte Interamericana ejerce también jurisdicción sobre nuestro país junto con otros muchos países del continente. Quiere decir que se pueden llevar casos de México ante esa Corte, pasando antes, por supuesto, por la Comisión Interamericana. Pero ¿y qué va a pasar cuando esa Corte diga, ustedes están mal, nos vamos a someter? No, lo que sucede es que no perdemos soberanía en absoluto soberanía, y además yo no la pondría tampoco en absoluto en un nivel de jerarquía sobre nuestra Suprema Corte. Son ámbitos completamente distintos. ¿A qué me refiero? El sistema interamericano es subsidiario y complementario del sistema interno. ¿Qué quiere decir esto? No va en lugar de. No va en lugar de, no lo sustituye y no está por encima de. Yo diría, a lo mejor, no sé si la teleaudiencia me va a entender, al señalar que, por ejemplo, además puede ser que mi mamá no está jerárquicamente superior a mi esposa, sino son ámbitos, yo diría, distintos de competencia, ¿no? Entonces son cada quienes reina en su propio ámbito, vamos a ponerlo así. Entonces, esta Corte, lo importante es que ese tratado que hemos nosotros ratificado, que es la Convención Americana, entre muchos otros, esta Corte lo interpreta a la hora de decidir los casos. Esas interpretaciones, que dice esto quiere decir tal cosa, son las que no son de utilidad en el ámbito interno para también solucionar casos en el ámbito interno a la par
de la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal. Bueno, yo creo que es muy importante esta aclaración que haces, porque a veces estos principios como el de indubio pro reo o pro persona son importantísimos hablando de los derechos humanos. ¿Qué otra cuestión así a nivel recomendación le podrías hacer a las personas que nos ven en cuanto en su desarrollo cotidiano, familiar, de sus derechos, para hacerlos efectivos? Bueno, en principio yo invitaría a la teleaudiencia que lea nuestra Constitución, ¿no? Que es un documento que tenemos que tener muy presente. Nos hace falta mucha cultura constitucional, ¿no? En general, lo dicen muchas encuestas, y eso va a permitir que se empiecen a compenetrar de los derechos. También ahora con las herramientas de la tecnología, pues pueden acceder a la Convención Americana o a muchos otros tratados. Pero lo principal es que estén al tanto de sus derechos, pero también sepan que los derechos conllevan obligaciones o deberes. Esto es, yo no puedo hacer valer o imponer mis derechos humanos por encima de los derechos de los demás o de la comunidad. Pues eso nos haría, yo creo, que vivir en un ámbito de mayor civilidad, si se me permite, ¿no? Saber que los derechos no son absolutos y que los derechos de los demás o los míos llegan hasta donde los respectivos comienzan, ¿no? En esta hipótesis que manejamos del principio, por ejemplo, el papá o la mamá se pueden ubicar en el uso abusivo de sus derechos familiares sobre sus hijos. Sí, ¿qué hacer? Bueno, desafortunadamente a los derechos humanos también les pasa lo que sucede a veces en el ámbito civil, donde se generó esta figura que usted conoce perfectamente, nos dio clase de ello, del abuso de un derecho, ¿no? Para eso están precisamente las autoridades administrativas, las autoridades judiciales, pero también uno como persona debe entender que no puede uno, si bien tiene derechos, no puede abusar de ellos de manera que avasalle o moleste los derechos de los demás. Y en materia familiar, pues es un tema también muy delicado y pues muy importante esta cuestión. Bueno, realmente es un privilegio que estés con nosotros y que seas tan claro y tan explícito en tus reflexiones, porque es un tema complicado. De por sí, hablar de derechos humanos, hablar de límites, y de haber tocado este punto de las manifestaciones en que ni la Cámara Federal ni la Cámara Local se atreven a tocar, porque, bueno, tú decías, en el extranjero hay ejemplos, pero uno de los principios fundamentales del método comparativo es que tengan características semejantes lo que estás comparando. Exactamente. Porque de otra manera fracasa la aplicación del método, ¿no? Pero México, que tiene su idiosincrasia, su manera de ser, sus hábitos, sus costumbres, en este ejercicio de los derechos humanos, ¿tú sugerirías, aconsejarías una campaña permanente de difusión de los mismos, o mejor mantener el oscurantismo de la Edad Media, que no se sepa, no decir, y que la gente no pueda estar reclamando los derechos? No, lo mejor es que todos tengamos conciencia, y además ahora es un deber que establece el artículo 1 constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promover los derechos humanos, ya no dejarlos al interior, sino divulgarlos y que se vaya generando esta cultura de los derechos humanos que a todos beneficie. Y lo que hace falta en nuestro país, si se me permite agregar, es un ejercicio que ya no le toca a los jueces, sino al legislador, que es importantísimo, y que es la armonización legislativa, la revisión constante del marco jurídico existente para adaptarlo a estos nuevos estándares de los que hemos estado platicando. Eso lo veo muy complicado desde el punto de vista de, por ejemplo, así como se ha destinado una cantidad impresionante a la democracia mexicana, tan especial, una de las más caras en el mundo, para emitir un voto, etcétera. En esta materia
necesitaríamos que se destinen recursos económicos, materiales, planeación, etcétera, para que esto sea permanente, y en esa medida, como bien lo señalas tú, si hay el deber jurídico cuya naturaleza es una carga impuesta por el Estado de manera unilateral que hay que cumplir, aquí la autoridad está incumpliendo. Sí, porque lo que están dejando el legislador, lo que no haga el legislador, lo tendrán que hacer en su momento los jueces. Entonces, para tener buena sentencia necesitamos buenas leyes. Y vaya que si requiere nuestro ordenamiento, pues es una revisión a fondo, porque todavía hay leyes que estaban vigentes y no están acopladas o adaptadas a estos nuevos estándares. Por ejemplo, el tema de patria potestad, ¿no? Bueno, ese es uno. Otro, quizá siempre dentro del derecho familiar, sería esta ingrata reforma del año 2010, cuando se estableció en el Distrito Federal, y el ejemplo ya cundió a Hidalgo y a el Estado de México, del divorcio incausado, que en esencia, en este divorcio se estableció, incluso como tú lo sabes y la distinguida de la audiencia me ha escuchado reiterarlo, ese absurdo de haber establecido el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles que prohíbe apelar. Eso es como kafkiano. Sí, va contra el Estado de Derecho. Completamente. Va contra el acceso a la justicia y al debido proceso. A los estándares actuales no puede haber decisiones de esa magnitud, de esa naturaleza, que no puedan ser revisables en otra instancia, ¿no? Por eso precisamente la Suprema Corte determinó en octubre del año 2012, 4 años, 7 meses después de que había entrado en vigor este divorcio incausado, que fue el 2008, no el 2010, determinó que la resolución, decreto, sentencia, auto, que disolviera en forma definitiva un matrimonio, es apelable. Y precisamente en el número 2 de la revista Pater Familias, yo tengo el privilegio de dirigir, y que es patrocinada por la Coordinación de Estudios de Posgrado de la Universidad, trae completa la contradicción de tesis que se aprobó por unanimidad y la consiguiente jurisprudencia para decir que sí es apelable el divorcio incausado. Ahí tenemos un ejemplo de lo que señalabas del derecho humano, de un límite que quiso imponerle la anterior Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que ha resultado fallida. Y fue necesario que pasaran 4 años y 7 meses para que finalmente se dijera, en un Estado de Derecho como el nuestro, tú no puedes prohibir apelar. ¿Cómo lo llamarías eso? No, pues es una restricción indebida al derecho. ¿Sí? Aunque esté en una ley que cumple el primer requisito, no es una medida posiblemente ni necesaria ni proporcional. Absurda. Por supuesto. Sí. Bueno, pues como ves, este programa y este cambio de impresiones no ha sido suficiente, por lo que, como te había comentado y lo dijimos al principio, la semana próxima haremos una segunda parte de este programa, donde vamos a tocar temas tan importantes que no nos dio tiempo en esta parte, que se refieren a la participación de los jueces locales y federales, los magistrados. ¿De qué manera ahora toca a ellos? Esa es la responsabilidad, decir el derecho. Les toca a ellos en esas legislaciones aplicarlas e interpretarlas correctamente. Porque el otro peligro, ya no hay tiempo para eso, pero sí me gustaría oír tu opinión, que yo tomo de cómo fue el derecho con los griegos, es el peligro de dar una norma
y que al poco tiempo genere tales problemas, la aplicación, que hay que generar otra para resolver los problemas de la primera. Pero después la tercera va a venir a resolver los problemas de la segunda y la primera. Entonces entramos en un mundo sin fin de leyes, nos llenamos de ellas y finalmente no hay nada. Es como quienes, en esto voy un poco a resbalarme porque no te doy ni opción a que siquiera me puedas contestar, es, desde mi perspectiva, este país no necesita otra constitución. Lo que necesita es que la actual se cumpla. Sí. Así es. Mi querido Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. La distinguida teleaudiencia te lo agradece. A ustedes los invito a que lean mi columna en El Sol de México los domingos, que como ustedes saben se reproduce en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, la más grande y más importante de América Latina, pero también a que nos vea en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en la provincia, en las repetidoras locales de estos canales y por internet a nivel internacional. Si usted sintoniza, si marca, si se mete a www.scjn.gov.mx, puede accesar directamente a estos programas y decirnos al teléfono 56 39 22 35 o escribirme al correo jhuitron@derechofamiliar.net a qué personajes quiere ver, qué temas quiere escuchar, y aprovecho para decirles a quienes no les he contestado en los correos electrónicos de los problemas que me han planteado, que ya en estos días lo haré y lo haré con mucho gusto, y a quienes no solamente les he dado una respuesta, sino ya llevamos como 5 o 6, les agradezco esa confianza y que además tengan la paciencia, porque en un momento dado no quiero cuestionar lo que sus abogados hacen, pero sí decirles la verdad jurídica, la verdad histórica, y lo hacemos con mucho gusto. Recuerden que este es un programa social al servicio de la comunidad y de las familias mexicanas. Gracias por estar con nosotros, gracias Jorge, Muchas gracias, doctor. Y nos vemos en el próximo programa de Derecho Familiar. Que ya en estos días lo haré y lo haré con mucho gusto, y a quienes no solamente les he dado una respuesta, sino quienes no solamente les he dado una respuesta, sino ya llevamos
que me han planteado, que ya en estos días lo haré y lo haré con mucho gusto, y a quienes no solamente les he dado una respuesta, en estos días lo haré. Con mucho gusto. Ya que no solamente electrónicos de los problemas que me han planteado, que ya en estos días lo haré y lo haré con mucho gusto, y a quienes no solamente les he dado una respuesta, electrónicos de los problemas que me han planteado, electrónicos de los problemas que me han planteado, que ya en estos días lo haré y lo haré con mucho gusto, y a quienes no solamente les he dado una respuesta, sino ya llevamos electrónicos de los problemas que me han planteado, que ya en estos días lo haré y lo haré con mucho gusto, y a quienes no solamente les he dado una respuesta,